hemos estado meditando sobre diferentes aspectos que Jesús da en el Sermón del Monte. Y son muy conocidas estas secciones, muchas del Sermón del Monte son algunas de las secciones más famosas del Sermón del Monte. Pero estaba viendo una estadística que dice que una tercera parte de adultos que fueron encuestados con respecto al Sermón del Monte, que conocían el contenido en gran parte del Sermón del Monte, no sabían quién lo había dado. O sea, muchos conceptos dentro de estos capítulos, inclusive muchos no cristianos los conocen. La regla de oro y muchas otras cosas que van a venir más adelante. Entonces, es muy famoso lo que viene aquí, pero pocas veces nos detenemos a meditar sobre todo lo que está implicado dentro de cada sección. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de dar, de cómo debemos de dar, el espíritu de dar y cómo es que nuestras intenciones de las cosas que hacemos para Dios, que es lo que ahora se trata el capítulo 6, hacemos cosas para Dios, pero ¿cuáles son las motivaciones de nuestro corazón con respecto a lo que hacemos por Dios? Damos limosna, damos ofrenda, ayudamos a otros, ¿para qué? Y Jesús aquí nos está confrontando con la realidad de qué tanto nos importa lo que otros piensan sobre nosotros. Ahora, eso lo vimos la semana pasada, cómo damos ofrenda, cómo damos a los necesitados, eso es parte de la vida cristiana, pero las motivaciones detrás de lo que estamos haciendo es a lo que quiere llegar Jesús en relación a nuestra recompensa, para que sepamos cómo va a funcionar la recompensa de esas cosas. Y ahora, a partir del versículo 5, Jesús va a hablar acerca de la oración. Entonces estaba el dar, número 2, orar, y número 3, ayunar. Esos son los 3 temas que va a tocar, que eran considerados pilares de la piedad judía, de la religiosidad judía. Entonces, por eso es que Jesús toca este tema. Antes de empezar a hablar de cómo orar, que es este tema que vamos a desarrollar por 3 domingos, porque primero Jesús habla un poquito de las características, las condiciones de nuestra oración, como lo que va a mencionar aquí en privado, no vanas repeticiones. Hay varias cosas que dice aquí Jesús, que es lo que vamos a meditar hoy. Y después Jesús dice, bueno, les voy a poner un ejemplo de cómo pueden orar. Oren así. Y hace una oración muy famosa que todos ustedes probablemente conocen. Y vamos a pasar 2 domingos meditando sobre la oración que hace Jesús. ¿Por qué dice cuando oren así? Pero eso no es hoy, eso es la semana que entra y luego 15 días de la semana que entra. Quiero aclarar algo sobre la oración antes de empezar, porque aunque esto no está directamente aquí en el Sermón del Monte, creo que es importante comenzar con esto, que quede esto claro, que es ¿quién puede orar? Quiero aclarar esto porque esto va a ser importante a lo largo y vamos a regresar a este tema de quién puede orar cuando veamos la oración de Jesús. Pero solo quiero mostrarles 3 cosas que nos dice la Biblia acerca de la oración. Uno es que realmente la oración es solamente para un verdadero creyente, hijo de Dios, no es para nadie más. Nadie más debería, ni puede, ni tiene derecho a orar. Es verdad, ahorita les voy a enseñar por qué. Número 1, porque oramos al Padre.
al Padre. Eso lo va a dejar claro Jesús. Bueno, lo ha dejado claro a lo largo de todo este capítulo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ya visto este tema de vuestro Padre? La recompensa que vuestro Padre les va a dar. Vuestro Padre es el que los escucha en lo secreto. Vuestro Padre es el que sabe cuáles son sus necesidades antes de que las digan. Todo esto Jesús enfatiza una y otra vez el concepto de que Él es nuestro Padre. Y entonces nos tenemos que preguntar, entonces, ¿quiénes son los que deberían de orar? ¿O a quién está dirigido? A los hijos. ¿Y son todos hijos? No, no todos son hijos. Vamos a ver en un momento por qué no. Pero algo que quiero que vean es, en este capítulo solo, el puro capítulo 6, hay más referencias a Dios como nuestro Padre de las que hay en todo el Antiguo Testamento junto. En un solo capítulo del Nuevo Testamento de la Biblia hay más referencias, específicamente ahorita el 6, que es en el que estamos, de Mateo, hay más referencias con respecto a Dios como el Padre de las que hay en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué es eso? Bueno, porque no estamos nada más orando al Padre, estamos orando al Padre a través de Jesucristo. Es por eso que este es un nuevo aspecto que es revelado a lo largo del ministerio de Jesús con respecto a cómo nos podemos relacionar con Dios. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo ha sido manifestado y Él es, dice Hebreos 10:19, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, cuando tú vas en oración al Padre. Pero dice Jesús, tú no puedes llegar al Padre si no pasas por ¿quién primero? Por mí. Entonces, ¿quién puede orar? ¿Quién debería de orar? Aquellos que han encontrado en Jesús un medio para llegar al Padre a través de lo que Él hizo por ellos. Esa es la categoría de gente a la que le está hablando Jesús aquí. Número 3 es que es a través de Jesús en el Espíritu Santo, como dice Efesios 2:18, por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Es decir, el espíritu es en el que podemos orar. Así que también el espíritu es una característica esencial de aquellos que oran, que tengan al Espíritu Santo en sus vidas. Vamos a ver más también sobre eso en un momento, pero esto ya les da el fundamento de qué estamos diciendo, cuál es la audiencia a la cual Jesús le está hablando en estos versículos. ¿Sí? Eso es nada más una introducción pequeña para que tengan claro ahora sí. ¿Qué dice Jesús? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto era parte de la cultura judía. La oración era un pilar de la piedad del judaísmo,
de los pilares de la piedad del judaísmo. Judaica, no sé si esa es una palabra, pero tenían lo que era el Shema, que es lo que está en Deuteronomio 6, 4 al 9. Se tenía que decir en la mañana antes de que saliera el sol y en la noche antes de que fuera medianoche. Y a veces en la noche también se incluía una reflexión sobre el Éxodo. Pero fíjense todo esto es muy interesante. Tenían una oración específica y diferente para cada diferente comida, dependiendo del menú. Una oración por fruta, otra oración para verduras, otra para pan, otra para fruta que todavía no estaba madura, vino agrio o langostas. Y entonces los rabinos debatían cuánta comida se necesitaba tener para que ameritara una oración. Eso era uno de los debates. Y habían acordado que con que tuviera el tamaño de una aceituna, ya, con eso ya amerita una oración. Y cuando terminaba el sábado, 3 oraciones se ofrecían: una por la lámpara, una por las especies y otra por el Abdalá, que era la ceremonia que marcaba el fin del sábado. Había oraciones específicamente hechas para que se oraran en ocasiones como si veían un milagro, si veían una estrella, si experimentaban un terremoto, si oían un trueno, si veían un rayo, si veían una montaña, un monte, el mar, un río, un desierto. Una oración diferente para cada una de estas cosas. Y habían 2 diferentes oraciones que se hacían cuando entrabas a una ciudad, 2 oraciones que se hacían cuando salías de la ciudad. También se esperaba de los judíos que oraran el tefilá, o 18 bendiciones, 3 veces al día, en la mañana, que era cualquier momento hasta mediodía, en la tarde y en la noche. Y una adicional que podías decir en cualquier otro momento del día. Y entonces, esto normalmente se hacía en la sinagoga, todos juntos decían esta oración del tefilá. Y lo del tefilá era una situación muy específica porque, por ejemplo, el Rabí Simeón enseñaba: estén atentos de orar el Shema y el tefilá. Y cuando ellos hacían esta oración, veían hacia Jerusalén y su corazón debía estar enfocado en el lugar santísimo. Y algunos rabinos insistían que nada debía permitirse que interrumpiera el tefilá. El que estuviera orando no debería de detener su oración aunque viniera un rey a saludarlo. Pasara por ahí un rey o un emperador, lo que fuera, tenía que seguir orando. O si una serpiente ya se le había enrollado en el tobillo, no dejes de orar, aunque eso esté sucediendo. No detengas tu oración. Bueno, eso me pareció interesante porque ese es el contexto religioso de a quienes le está hablando Jesús. Gente que tomaba en serio el concepto de la oración. Esto era muy importante para ellos. Se pasaban todo el día orando casi. Cualquier situación que se presentaba, ahí había que orar. Había una cierta oración que tenían que hacer y a lo largo de todo el día estaban recitando oraciones. Entonces, hay 2 cosas que Jesús dice no debemos de hacer. 2 cosas en este pasaje. Bueno, 3 si consideras no seas como los hipócritas, pero te dice cómo son los hipócritas específicamente. 1, no ores para ser visto de los hombres, lo cual es lo que dice el versículo 5. Había 2 lugares en donde les encantaba pararse: en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces, sonaba la
trompeta del sacrificio diario en la tarde del templo, y en ese momento tenías que orar, pues donde estuvieras, y entonces era fácil planear, pues dónde quiero que me agarre el momento de que tengo que orar. Y coincide que voy pasando por el lugar más transitado del pueblo, en esa esquina, en ese momento suena la trompeta, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y hacer mi oración diaria al Señor. Y entonces ahí les encantaba, también en la sinagoga, oraban en público, y esos eran los lugares favoritos, dice Jesús. Pero dice, no seas como ellos, que realmente eso es lo que les importa, que la gente vea lo que están haciendo, que la gente los escuche. Y ya vimos el domingo pasado que esto es una de las tentaciones más grandes que tenemos como cristianos, es el que nos importe demasiado la opinión de otros. Es una tentación enorme y se da en muchas áreas, muchísimas áreas. Siempre estamos tentados a que nuestra espiritualidad sea evidente a los demás, que haya un reconocimiento de otros hacia el más alto nivel de madurez que ya hemos alcanzado. Les voy a contar algo que surge, y esto estaba pensando con toda esta meditación sobre qué tan importante es la percepción que otros tienen de nosotros. He estado últimamente en contextos con muchos otros pastores y platicando con pastores de otras iglesias. ¿Cuál creen ustedes que es la tentación en ese contexto para mí y para otros pastores también? Pues a dar la impresión de que yo soy muy buen pastor, o sea, mi iglesia va muy bien. Y este tema se hace evidente en el momento en que te preguntan, ¿cuánta gente va a tu iglesia? ¿O qué tan grande es tu iglesia? ¿A qué están apelando en ese momento normalmente en mí? Pues a mi orgullo, ¿no? Porque obviamente, entre mayor sea el número que yo diga, pues voy a aparentar ser un pastor más exitoso. Si yo le digo, bueno, van 10 personas, va a decir, pues apenas eres pastor, ¿no? Es tu familia, ¿no? Y ¿quién más? O sea, y entonces tienes tú la presión de sentir como que, pues tengo que impresionarlos, ¿no? Tienen que pensar bien de mí, yo también soy pastor. Y si yo puedo darles algunos números un poquito impresionantes, aunque sea, entonces van a pensar mejor de mí, del ministerio que Dios me ha dado, y van a decir, pues, sí, o sea, claro que tienes la unción, ¿no? Porque ha crecido mi iglesia. Bueno, antes éramos, no sé, como 80, 90, ahora ya somos como 120, 130. Y hasta tuvimos que construir un palco allá arriba para que cupieran todos, porque ya no cabíamos. ¿Entienden lo sutil que es la tentación de, aún en ambientes así donde se supone que entendemos de qué se trata realmente el evangelio y entendemos que ese no es el punto, que tan grande es la iglesia o los números no es el centro del ministerio que tenemos, sino la transformación de las vidas? Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué está pasando con la congregación en términos de que están conociendo la palabra y la palabra está transformando sus vidas? Eso es lo importante. Sin embargo, de pronto sentimos como que eso no es lo que está impresionando tanto a los demás, sino más bien cuántos somos, cuántos venimos cada domingo, cuántos me escuchan predicar, cuántas vistas tienen mis videos en YouTube, ¿no? Eso de pronto nos empieza a consumir la preocupación por lo que otros piensan de nosotros, y empezamos a hacer las cosas por la aprobación de otros. Y la naturaleza misma de las redes sociales es esa, ¿no?
Facebook es sobre lo que otros perciben sobre ti. Ese es de lo que vive Facebook. Miren cómo me divertí ayer. ¿No les gustaría tener mi vida? Bueno, yo sé que no es la intención de todos. Yo pongo fotos y cosas también, pero la tentación obviamente es a querer impresionar a la gente, que vean algo en nosotros que sea digno de reconocimiento y que digan, pues sí, le está yendo bien, o mira qué popular es. Yo solo tengo 2,500 amigos en Facebook, él tiene 4,000 amigos en Facebook. ¿Cómo puede ser? Él es doblemente popular que yo. Estamos midiéndonos constantemente con otros, tratando de ver cuál es la percepción que tienen de nosotros. Y Jesús está yendo aquí al corazón del asunto en todas estas cosas sobre nuestras vidas como cristianos. Todas las cosas que hacemos, ¿por qué las estás haciendo? ¿Para ser visto por los hombres? Esta religiosidad que vivimos sobre nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Quién la está viendo? ¿Y por qué la hacemos? Me hizo pensar, miren, no es criticar a los católicos solo porque son católicos, porque hay cosas buenas dentro de la iglesia católica, pero pienso, cuando yo veo, justo el otro día estaba viendo una peregrinación y veo, ahí van, ¿no? Los peregrinos todos y dicen, venimos desde, no sé, vienen de diferentes lugares, ¿no? De Toluca, de Chalma, de no sé, de tantos lugares que vienen, o van a Chalma más bien, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, van distancias lejanas, caminando, y me parece a mí, cuando leo este pasaje sobre Jesús diciendo, ten cuidado que las cosas que hagas, no las hagas para que te vea la gente, a mí me da la impresión de que el 90% de la motivación de las peregrinaciones es ser visto por la gente. Por eso es, o sea, vean cuánto he caminado ya, vean cuánto amo a la Virgen o amo a Dios, por eso lo estoy haciendo, que sea claro, que sí me sacrifico, que sí estoy esforzándome. Todo esto es la percepción que tenemos de la religiosidad de otros y la evaluamos y la juzgamos constantemente. Entonces, creo que Jesús quiere que veamos la fuerza de nuestra naturaleza, la tendencia que tenemos de aún estar haciendo cosas buenas y que nos traicione nuestra naturaleza de pecado, de tal manera que esas cosas buenas se conviertan en un orgullo para nosotros con todas las motivaciones erróneas para hacerlas. Entonces, dice Jesús, no ores para ser visto de los hombres. Lo cual surge, o sea, nos lleva a esta pregunta. Cuando oras, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién le hablas? ¿Quién te está escuchando? ¿Han pensado eso? O sea, esto es muy básico, pero ¿han pensado realmente con quién están hablando cuando oran? El creador del universo, aquel que hizo todas las cosas y en quien van a terminar todas las cosas, más poderoso y sublime que cualquier cosa que tú conoces ahorita, con él estás hablando. No con una persona, no con tu mamá, no con tu hijo, no con tu hermano. Estás hablando con el creador del universo. Él es el que te está escuchando. No hay nada en la vida cristiana que represente un momento más sublime y de mayor privilegio que la oración.
Nada. Piénsenlo, ¿qué hay más increíble que el hecho de que tú y yo podemos hablar con Dios? Que no es una conversación de nada más de allá para acá, sino de acá para allá también, ¿no? ¿No es increíble que Dios sí nos está escuchando? Que no nada más es como creen los deístas. Dios hizo el mundo, sí, pero lo echó a andar y se olvidó de él. Y entonces pues, realmente ahorita ya no le importan las cosas. Ya como que se anda ocupando, no sé, de otros planetas y con otros seres de otros lugares a lo mejor. Pero como que ya se le olvidó, echó a andar las cosas, sí, pero no está preocupado por ti en lo personal, en lo individual. ¿Es eso lo que está enseñando Jesús? No. Dios es tu Padre y quiere relacionarse contigo y puedes hablar con Él. Puedes decirle lo que estás sintiendo y pensando y te escucha. ¿No es increíble? Pero hemos caído en una rutina en la cual de repente hacemos las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué las hacemos? ¿Te has detenido a pensar? Hoy en la mañana estuvimos cantando varios himnos que hemos hecho muchas veces y de repente pasa un himno, pasa 2 himnos, pasan 3 himnos y de repente ya me doy cuenta, creo que no pensé en lo que estuve cantando durante 3 himnos. No sé qué estaba diciendo, pero bueno, a ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a enfocarme. Porque es muy fácil que como cristianos empezamos a caer en la rutina de hacer ciertas cosas. Y que estamos realmente preocupados por lo que otros piensan. Hablando de la adoración, pensé este otro punto. ¿Cómo nos expresamos en la adoración? Aquí yo, aunque no es el tema aquí, pero está hablando Jesús sobre la oración, pero creo que el principio se refleja también en la adoración. Existe esta cuestión de la que no hablamos necesariamente mucho, pero es cómo nos expresamos al adorar a Dios. Cuando estamos cantando, ¿se han dado cuenta que todos tenemos diferentes maneras de expresarnos? Que todos adoramos de diferente manera y de repente volteo y algunos están levantando sus manos, algunos están cerrando sus ojos, algunos están bostezando a lo mejor, otros ni siquiera están cantando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, yo estoy viendo lo que está pasando y estoy juzgando lo que está pasando, ¿no? No, pues ese hermano está aburrido. Ni le gusta este canto, yo creo. Pero esa hermana está cerrando sus ojos y alzando sus manos. Seguramente ella sí está adorando a Dios. Seguramente ella está más cerca de Dios que ese hermano. Inmediatamente llegamos a ciertas conclusiones. Lo cual nos lleva a pensar, entonces, ¿por qué lo hacemos? A ver, ¿qué está pasando? ¿La gente nos ve? Sí. Entonces me tengo que preguntar, si la gente me está viendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Quiero dar la impresión de que soy más espiritual? No sé, o sea, ¿ven lo complejo que es este asunto del corazón? Y de lo que pensamos de la gente, porque esto va para el otro lado también. Los que no se expresan, ¿por qué no se expresan? Porque yo lo he vivido. A lo mejor, pues no voy a alzar mis manos. ¿Por qué? Pues ¿qué van a decir? Soy el único. No, pues nadie más lo está haciendo. Entonces me van a ver a mí raro, yo soy el único. Me van a criticar, ¿no? Van a decir, ay, sí, ese hermano. Pues si así no hacemos las cosas aquí. O sea, va de los dos lados, ¿no? Alguno podría estar levantando sus manos para ser visto como que miren qué espiritual soy. Otro no levanta sus manos por miedo a lo que otros van a pensar y dice, me importa demasiado cómo me van a percibir. Creo que este asunto al que está llegando Jesús es
demasiado relevante para muchas cosas que hacemos en nuestra vida como cristianos, aspectos religiosos de nuestra vida como cristianos, que tenemos que pensar, a ver, Señor, tú conoces mi corazón y ayúdame a que todo lo que yo haga salga de una expresión de mi corazón hacia ti y que no me importe lo que otros piensan. Que yo pueda decir, no lo estoy haciendo para los hombres, no es para que me vean como más espiritual o para ser aceptado dentro de un cierto contexto o no sentirme en ridículo. Yo voy a hacer estas cosas porque tú has movido mi corazón a hacerlas y eso es finalmente lo que estoy expresando. ¿A quién le estamos hablando? No nada más en la oración, también a quién le estamos cantando cuando cantamos juntos. Y Jesús aquí no está condenando, vamos a ver eso en un momento, pero no está diciendo no oren en público. Si no, vamos a cancelar ya las reuniones de oración, ¿no? De los miércoles. Pues dice Jesús que no oremos en público, que ores en privado. Entonces, ¿para qué nos juntamos a orar? No está diciendo eso. Uno, porque vemos que Jesús mismo ora en público. Los discípulos oran en público. La primera iglesia tenía reuniones de oración. Tenemos muchas oraciones públicas registradas en la Biblia. No ese es el punto, sino la motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para ser escuchado por los hombres? ¿Para eso lo estás haciendo? Y eso me lleva a que pensemos en otro punto. Es, cuando oramos en público, aquí en la iglesia, nuevamente nos hacemos esta pregunta, ¿a quién le estamos hablando? Existe una presión tremenda, y para algunos más que otros, de que nos están escuchando lo que decimos. ¿No es cierto? O sea, a ver, hermano, ¿puede orar, por favor? Sí, a ver. Pero entonces, ¿qué es lo primero que pienso? Tengo que decir lo correcto, ¿no? Tengo que sonar como que entiendo lo que estoy diciendo y como que tiene sentido y Señor, no me ayudes a decir Señor todo el tiempo, Señor, ¿no? Porque de repente estamos muy conscientes de que la gente nos está escuchando y ¿qué van a decir? Si no sé, como que dicen, no, ese hermano no sabe cómo orar. Mira, se trabó, se confundió ahí, no se acordó el nombre del hermano. Híjole, ¿no? Ya no le pidan a él que ore. Entonces, ¿cuál es la tentación que tenemos? A orar para la gente, ¿no? A ver, escuchen cómo se debe de orar, ¿no? Y tratamos de articular bien nuestra oración, que sea muy clara, muy concisa. Y voy a aprovechar para enviarles unas indirectas también, de una vez, ¿no? Como no me dejaban decirlo, entonces ahora ya que me dejaron orar, ahora voy a aprovechar para darles también una pequeña lección teológica. Un mini sermón dentro de la oración, ¿no? ¿Lo hacemos? Sí, lo hacemos. Claro que lo hacemos. Entonces la oración se ha convertido en un aspecto dentro de la iglesia y es la tentación, la grande tentación de que cuando oramos en público no estamos pensando a quién estamos hablando. Eso no es nuestra principal preocupación. Señor, te estoy hablando a ti y esto viene de mi corazón hacia ti. No estoy pensando eso, estoy pensando que todos estos hermanos me están escuchando, están juzgando todo lo que estoy diciendo y pues más vale que sepa lo que estoy diciendo para que aproveche bien mi tiempo de orar. Y han escuchado eso, o sea, no sé si lo deberíamos de decir y lo hemos dicho, pero me puse a pensar sobre eso. Cuando nos dicen, qué bonita oración, hermano, qué bonita oración hizo. ¿Han escuchado a alguien comentar así? No hubieras oído su oración, qué bonita. Pues sí, puede ser, ¿no? Pero ¿ese es el objetivo? Y si yo le digo qué bonita oración, ¿qué estoy haciendo?
estoy poniendo mucha presión sobre esa persona, ¿no? Más vale que tu próxima oración sea así de bonita también. Ya he elevado mis expectativas de tus oraciones. Y eso es una de las cosas a las que está tratando de llegar Jesús aquí. Es cómo estamos juzgando algo que se supone que no se trata de los hermanos y de su opinión. Se supone que se trata de Dios y de lo que Él piensa, porque Él ve nuestro corazón. Y la oración es entre tú y Dios. Así es. Y puedo incluir a otros hermanos en decir, mira Señor, esto es nuestro sentir. Y si están de acuerdo, pues van a decir amén conmigo. Eso es lo que significa. Puedo incluirlos, pero en realidad es vertical nada más vertical, no horizontal, este asunto de la oración. Solo es entre nosotros y Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. El otro punto que está aquí, que dice Jesús, no deben de hacer esto, es usar vanas repeticiones. Está en el versículo 7. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entre más veces ore, más probable es que Dios me escuche. Y entre más diga las palabras correctas, pues más está obligado a Dios a contestar. Nuevamente, no es una crítica a todo lo que hace la Iglesia Católica, pero nuevamente creo que eso nos muestra una realidad sobre cómo se practica la oración en la Iglesia Católica. ¿Cómo se practica? Vas con el Padre, te confiesas y ¿qué te dice? A ver, di. Tantas veces repite, porque pues es de acuerdo a qué tan mal estuvo lo que hiciste, ¿no? Entonces, pues entre más veces lo digas, más compensas lo que hiciste. Lo cual, a mí me parece que es exactamente lo contrario de lo que está diciendo aquí Jesús. Tú no puedes ganar el favor de Dios con repetir ciertas cosas tantas veces. Inclusive, ¿se acuerdan de Elías y los profetas de Baal? ¿Qué pasó con ellos? Dice que estaban todo el día clamando a sus dioses para que, aunque sea, hiciera caer una chispita, aunque sea, algo. Y ahí están hasta cortándose y mutilándose ellos mismos. Escúchanos, Baal, por favor. Y todo el día repitiendo y frases que ellos consideraban como las frases claves mágicas para hacer que los dioses los escucharan, porque el asunto era como que, bueno, a lo mejor no, tienes que llamar su atención, ¿no? Los dioses andan ocupados con otras cosas. Entonces, si anda medio distraidón, tu Dios, entonces pues repite muchas veces y a lo mejor ya después de unas 10 o 12 veces ya como que me suena que alguien anda por acá diciendo algo. Ah, sí, ya vi, ¿no? Y llama la atención del Dios. Todo el día orando, todo el día pidiéndole a su Dios. ¿Y cuánto tiempo duró la oración de Elías cuando llegó su momento? No creo que ni haya durado ni un minuto, ¿verdad? Señor, muéstrales quién es Dios. El verdadero Dios, muéstrales. Y ya. Ahí está. ¡Bum! Cae fuego del cielo y consume el altar. Entonces dice Jesús, no es cuánto tiempo ores, no es la duración, no es como que digas, bueno, si oro 2 horas, yo creo que entonces sí Dios me va a contestar o sí me va a escuchar. O si repito muchas veces lo mismo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y aquí, ¿no? Una y otra vez. A lo mejor, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Y entonces sí, ya obtendré el favor de Dios para que haga lo que quiero que haga. Pero qué raro, ¿no? Porque si la oración es una conversación con Dios, con tu Padre, ¿por qué lo hacemos entonces a través de esas repeticiones
más como un castigo, ¿no? O sea, así es como aparenta o como se puede percibir, ¿no? Que si el Padre te dice, a ver, repite tantas veces Ave María y el Padre Nuestro y no sé cuáles otras hay, repítelos tantas veces, es como ¿qué? Como un castigo, eso es. Como cuando el maestro te castiga en la escuela por haber hecho y dice, a ver, 100 veces vas a poner en el pizarrón, no voy a molestar a mis compañeros, ¿no? ¿No hacían eso sus maestros? A mí no me lo hicieron porque me portaba bien. Pero he escuchado que así funciona. Te hacen repetir 100 veces alguna cosa que no deberías de hacer. Y ese es el castigo. ¿Así deberíamos de definir la oración? ¿Como vanas repeticiones? ¿Como un castigo? Entonces, ¿qué podemos concluir de estas dos cosas? Que dice Dios, esto no lo hagan, no lo hagan. No oren para ser vistos de los hombres. No usen vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque nuestras palabras no ameritarán la atención de Dios. Nunca. Tu oración nunca va a ser lo suficientemente buena. Porque no es como oras, sino lo que ya vimos en un principio. A través de quién oras. Y en el poder de quién oras. Eso es la clave. Tus palabras no ameritan la atención de Dios. Por eso es que tenemos que ayudar a nuestros hermanos y hermanas que son nuevos, que apenas están empezando en la fe y pues siempre lo dicen, ¿no? Es que yo no sé orar. Y cuando alguien le pide que oren, surge ese tema, no, bueno, es que yo no sé orar y es que pues ya que le agarre la onda. Nunca vas a saber cómo orar. Y vamos a ver eso cuando veamos la oración de Jesús que pone como ejemplo, y aún mismo aquí hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero nunca vas a saber cómo orar. Pero tienes que saber a quién estás orando. Eso sí. ¿Qué es lo que dice Jesús que sí debemos de hacer? ¿Qué debes de hacer? Dos cosas que dice que no hagas, dos cosas que dice debes de saber, debes de hacer estas cosas. Uno está en el versículo 6. Ora en secreto. A lo mejor me lo saco porque ya me acordé que es más distracción que otra cosa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ven cómo Jesús está conectando aquí los atributos de Dios a la oración? Dios es omnipresente. Si tú entendieras ese atributo acerca de Dios, tu vida de oración cambiaría, porque te darías cuenta que efectivamente estés donde estés, Dios está. Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, tú conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos,
he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Si entendiéramos lo que entendía David, si entendiéramos lo que entendían todos estos autores de los salmos, y aquí Jesús lo que está diciendo, tu Padre está en todas partes, por tanto, si vas a orar de todo corazón, si vas a orar realmente, porque esto es una necesidad que tú tienes de una relación con Dios, de hablar con Él, entonces no te va a importar si hay gente escuchándote o no, lo vas a hacer. Y de hecho, pruébate con lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué tanto oras en lo privado? No es que no podamos orar en público, pero el asunto no es que tanto oramos en público, el asunto es que tanto oramos en lo privado. Esa es la verdadera prueba de nuestra relación con Dios. Y espero, hermanos, que nadie de nosotros pueda decir que ora más en público de lo que ora en privado. Espero. Porque habría una situación ahí en nuestra vida espiritual. Había una realidad sobre nuestra relación de Dios con Dios que estaríamos haciendo evidente, ¿no? Es más un ritual entonces. Nuestra vida de oración en lo privado debe ser la base para todo lo que hacemos en público. Que fluya de ahí, que sea el resultado del tiempo que tú pasas a solas con Dios. Busca un tiempo, eso debería ser un propósito de cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a encontrar un tiempo todos los días para pasar contigo solo. Ayúdame, Señor. No sé cómo, no sé en qué contexto o en qué cuarto de mi casa, a lo mejor es el baño, pero ¿dónde puedo estar realmente en paz y que nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo y que yo pueda pasar realmente tiempo a solas contigo, derramar mi corazón delante de ti y gozarme en la relación de intimidad que tenemos padre e hijo? Porque eso es lo que dice Jesús que está pasando. Cuando oramos, estamos hablando con nuestro Padre. Entonces, dice, ora en secreto, lo cual nos muestra que nuestra vida privada de oración es más importante que nuestra vida pública de oración. No es que no debe existir una vida pública, pero Jesús está aquí mostrándonos dónde está el gran fundamento de la vida cristiana. Y número 2 dice, ¿qué más debes de hacer? Debes de orar con confianza. Y eso está en el versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿No es increíble? ¿Por qué puedes venir a Dios con confianza? Porque no le estás informando de algo que no sepa ya. Él ya sabe, pero Él quiere que tú vengas a Él y le digas. Entonces, ¿tú crees que no te contestará? Si Él ya estaba consciente y si Él es soberano, como dice que es, entonces Él sabe cómo mejor contestar tu oración para tu bien. Entonces tú puedes venir con toda confianza a Dios diciéndole, a ver, Señor, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que me contestaras de esta manera, pero yo sé que yo no veo el panorama como tú lo ves, así que tú contesta como tú pienses que es mejor para mí. Podemos orar así, porque Él ya sabe todas las cosas, porque Él ya sabe qué es exactamente lo que necesitas. Y a veces, adivina qué,
necesitas estar enfermo. A veces necesitas no tener trabajo. A veces necesitas tener problemas con otros relacionales. A veces eso es lo que necesitas, Dios lo sabe. Entonces tú puedes venir a Dios diciendo: Señor, ya, por favor, que se solucione esta situación. Pero yo sé que tú sabes qué es lo que necesito. Así que más bien ayúdame a entender cómo funciona todo esto dentro del plan más grande que tienes para mi vida. Y eso es exactamente lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y ya lo hemos visto, hemos hablado de este pasaje. Dios ya conoce nuestras necesidades, y aquí es donde entra este tema nuevamente del Espíritu Santo. Dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debíamos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién sabe orar? Pablo dice: yo no sé orar. Entonces, ¿tú sabes orar? No creo. Nadie sabe cómo orar. No sabemos qué pedir. No sabemos qué es lo que está en el plan de Dios. No sabemos cómo va a contestar. No lo sabemos. No sabemos orar como debiéramos. Pero, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Es como si tuviéramos un traductor personal, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí diciéndole al Padre: a ver, mira, yo sé que te pidió esto, pero tú sabes que eso no es lo que es mejor para Él. Entonces yo traduzco su oración. Él está pidiendo eso, yo te la traduzco así: esto que te está pidiendo que hagas, Padre, no lo hagas. Eso está diciendo el Espíritu. Si Él sabe que eso es lo que nos conviene. ¿No les da tranquilidad eso? Saber que no hay manera de pedir mal. No hay. No existe tal cosa como: ten cuidado con lo que pides, porque a lo mejor Dios te lo da. O sea, ¿Dios se va a equivocar? Dios va a decir: bueno, vas terco, sale. Aunque es lo malo, aunque no es lo que es mejor para ti, te lo doy. ¿Va a hacer eso Dios algún día? No hace esas cosas Dios. Dios no se equivoca en contestar nuestras oraciones. No es como que Dios dice: pues yo quería contestarte de una manera, pero como no sabes orar, como no sabes qué es lo que quieres, pues perdóname, no puedo. No, dice: el Espíritu Santo va a traducir tu oración para que tú estés pidiendo lo correcto, porque no sabes pedir lo correcto. Dios te va a dar lo mejor. Y adivinen qué versículo sigue después de estos. Versículo 28, ¿qué dice? No es coincidencia, ¿no?, que se esté en el contexto de la oración. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Dios ya sabe cuáles son tus necesidades. Lo cual, quiero terminar con esto, porque esta es una pregunta que hace la gente común. Entonces quiero dar una breve paréntesis y conclusión a este mensaje con esta pregunta. La Biblia dice en muchos lugares que pidamos lo que queramos, ¿no es cierto? Y Dios nos los va a dar. A ver, a la luz de todo lo que hemos estado diciendo, a ver, ¿cómo funciona eso? Dios dice: a ver, ustedes pídanme y yo se los doy. ¿Cómo contestarían ustedes esa pregunta? Cuando les dice: pues dice la Biblia. Dice: a este monte vete acá para allá, con fe lo va a hacer. ¿Cómo contestan? Bueno, 1 Juan 3, 22 dice: y todo lo que pidamos
lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la respuesta. La pregunta no es si Dios va a hacer lo que le pidas o no. Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú eres la audiencia a la cual se está dirigiendo ese versículo de Dios va a hacer lo que le pides. ¿Entienden? Si Dios va a hacer lo que le pidamos. Pero la pregunta es ¿quiénes? ¿Le pidamos quiénes? ¿Quiénes son esos que le piden? De los que hace todo. 1 Juan 3:22. ¿Quiénes son? Los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que son agradables delante de Él. Ellos son aquellos que Dios siempre cumple lo que le piden. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Vamos a ver eso más adelante, porque vamos a llegar a hablar más cosas acerca de la oración. Yo estaba haciendo una serie de David Platt en español y David Platt hace una de las series que grabé es sobre la oración de Jesús y el énfasis que él hacía era desea lo que Dios desea y luego pide lo que quieras. Así funciona en la vida cristiana. ¿Entienden? Desea lo que Dios desea y luego pide lo que quieras. Y Dios lo hará, ten por seguro que lo hará. Porque tu corazón está reflejando el corazón de Dios. Y Dios siempre hará lo que Él quiere hacer. Siempre. Su voluntad siempre será hecha por sobre todas las cosas. Entonces, si tú le pides a Dios, Señor, yo sé que lo más importante para ti es que tú seas glorificado en esto que está pasando en mi vida ahorita. Entonces, Señor, mi oración, lo que te pido es que al final seas glorificado. Que puedan verte a ti en lo que está pasando en mi vida. ¿Creen ustedes que Dios no va a contestar esa oración? ¿Y te va a dar exactamente lo que estás pidiendo? Claro, porque tú estás deseando las mismas cosas que Dios desea. Eso es lo que le estás pidiendo. Entre más tiempo pasas con Dios, más se hace tu corazón conforme a la voluntad de Dios. Y se refleja en tu manera de orar. Y otra pregunta que surge, y este es el punto, Dios hará todo lo que pidamos, 1 Juan 3:22. Otra pregunta que surge, entonces, que nos hacemos de acuerdo al versículo 8 es, a ver, entonces, yo solo les doy un panorama porque sé que estas preguntas las hace la gente porque me las han hecho a mí. Yo nada más quiero que ustedes las piensen hoy. ¿Por qué orar si Dios ya sabe todo? A ver, aquí dice que antes de que nosotros siquiera abramos nuestra boca, Dios ya sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, ¿para qué oras? ¿No? Dios ya sabe. ¿Va a hacer Dios lo que quiera? Sí. Entonces, ¿qué caso tiene la oración? ¿Para qué es? Bueno, número 1, la oración es un mandamiento. Entonces, ¿por qué orar si Dios ya sabe todo? Pues porque Dios te está diciendo, ora. Entonces hazlo. Cuando Dios dice haz algo, hazlo porque Él sabe por qué es un mandamiento. Es bueno para ti. Pero bueno, eso para algunos van a decir, pues qué respuesta tan fácil, ¿no? Esa no está muy buena. Bueno, entonces, ¿por qué nos dice Dios que lo hagamos? Número 2, porque nos lleva a depender de Dios. Cuando tú vas a Dios en oración, eso te muestra que realmente eres dependiente de Dios, que necesitas a Dios, que lo que Él hace es de lo que vivimos nosotros como cristianos y de lo que dependemos. Y la oración es un recordatorio de eso. Señor, yo dependo de ti, dependo de lo que tú puedes hacer, dependo de lo que tú haces en mi corazón y en mi vida. Así que vengo a ti en oración para depender más de ti y que eso sea más evidente en mi vida. Recuérdamelo. ¿Cómo te lo recuerda Dios? Llevándote a pasar más tiempo en oración con Él. Y número 3, ¿por qué orar si Dios ya sabe todo? Porque Dios se complace y goza en incluirnos en sus planes.
Él quiere que sintamos cómo es que somos parte de lo que está haciendo, porque así ha escogido hacerlo Dios. Ha dicho, yo voy a usarlos a ustedes para hacer lo que yo quiero hacer. Y sí soy yo, pero a través de la oración ustedes van a sentir cómo los estoy incluyendo y estoy haciendo la obra en la cual ustedes son mi instrumento fundamental para lo que yo hago. ¿No es increíble? ¿No es un privilegio? Es decir, yo sé, Dios, que no me necesitas. Yo sé que tú puedes hacer todas estas cosas sin mí. Sin embargo, has escogido usarme. Has escogido hacerme parte de un plan más grande y más maravilloso que va más allá de mi propia vida. ¿No es increíble ese sentimiento de que lo que yo hago no es nada más para mí, sino para algo más grande que yo? Estoy formando parte del reino de Dios, algo que va más allá de mi imaginación más alocada sobre el propósito que podría tener mi vida. No hay nada más increíble que formar parte del plan eterno que Dios tiene en todas las cosas. Cuando yo era niño, como 9 años, 8 años yo creo, salíamos de la iglesia y mi papá decía, ¿quieres manejar? Entonces, ¿ustedes qué creen que decía? Sí, pues sí, ¿no? Es el sueño de todo niño ya manejar. Pero mi papá no decía, a ver, ya se salía del carro, sale, tú llévate el carro, no, me decía eso. ¿Qué hacía? Me decía, bueno, siéntate en mis piernas, tú agarras el volante, voy a dejar que tú dirijas el coche. Ahí yo llevo el acelerador y el freno, pero tú llevas el volante. Y pasaba una patrulla y ya me va. No hagan cosas ilegales, no es el punto. Pero es una buena ilustración de cómo es la oración, ¿no? Dios queriendo incluirnos en lo que Él está haciendo. Que sintamos que somos parte de un plan tan maravilloso que está desarrollando en todo el mundo y en la historia. Él tiene el control, claro. Pero tú y yo, a través de la oración, podemos darnos cuenta de cómo formamos parte de lo que Dios hace para su gloria. El próximo domingo vamos a hablar acerca de la oración que Jesús nos dio como ejemplo.